Pues me toca a mí hacer una pequeña presentación sobre este capítulo 7, el Logos Sentiente. Nosotros ya hemos ido recorriendo a través de pues, este trabajo de subir inteligencia y logos, pues lo que es el campo de realidad, lo real campalmente inteligido, ese logos sentiente, esa distanciación de la cosa, la intención distanciada de la cosa real, lo que la cosa real es en realidad, y esa determinación del logos en sí misma que lo veíamos la vez pasada. Ahora justamente nos toca ver en este capítulo séptimo el logos sentiente y la verdad. Y consta de dos puntos generales, que es la verdad y verdad y realidad. Entonces vamos a tratar de simplemente señalar los aspectos más fundamentales o tratar de seguir esta suerte de argumentación. El fin del seminario, en esa comparación de textos, algunos textos científicos, algunos textos filosóficos que complementan un poco el hilo conductor que nos ha prestado Zubiri, lo que nos interesa es ver el dinamismo de la cognición. Bien, entonces de alguna manera en eso o hacia ahí debe quizás ir orientada la discusión de este texto. Entonces, eh, Zubiri ya nos ha presentado en Inteligencia y Logos la aprehensión de realidad, la aprehensión primordial de realidad. Y hemos visto ya esa realidad inteligida afirmativamente, ¿no? Cuando Carlos nos expuso las diversas formas de afirmación, ¿vale? Parece en cierta medida que la verdad se reduce a ser una cualidad de la afirmación. Es la explicación clásica que en el juicio es donde se da la verdad, esa verdad lógica que se decía cuando se explica el famoso tratado de teoría del conocimiento, y entonces la verdad y el error solo está en la mente, tanto en cuanto afirma o niega aquello de la realidad, y si se da la adecuación o no se da la ecuación, pues hay verdad o error, ¿no? Pero, dice Zubiri, eso es solo como cualidad de la afirmación, es solo aparente, es parece, porque es una cualidad de toda intelección. Y esto es interesante porque quizás la última parte de lo que nos toca ver hoy, que son esas valencias de verdad, error e indeterminación, quizás no lleguemos por el tiempo reducido que tenemos para hacer la exposición, pero se fundamenta aquí, ¿vale? ¿No? La verdad es una cualidad de toda intelección, aunque es verdad que no toda intelección es una afirmación, simplemente lo que hemos dicho antes, la aprehensión primordial de realidad es esa actualidad, ese estar presente, subrayando el estar. Claro, esto da una nube de problemas, dice Zubiri, ¿no? Con esa frase que está chula, ¿no? Una nube de problemas, ¿no? Que de alguna manera debemos analizar. Y el análisis va por distinguir la verdad en esa aprehensión primordial de realidad y la verdad dual. Entonces tendríamos hasta este momento del recorrido en este análisis de los actos de intelección o del dinamismo cognitivo, dos tipos de verdad. Y entonces eh, vemos que por un lado está la realidad, ¿vale? Eh, que son esas realidades que pueden no estar actualizadas, y por otro lado la verdad, ¿vale? Que pende justamente de la actualización de lo real. Y esa actualización nos coloca, por así decir, en un momento físico de lo real. No añade nada a la realidad más que esa verdad, esa actualización, ¿vale? Por ello no es idéntico realidad y verdad, ni se trata de elementos, por así decir, correlativos, ¿vale? Realidad no es un modo correlativo de verdad. Fíjense que hay muchas filosofías contemporáneas que entienden así eh, pues, la verdad, ¿no? Como correlación, podríamos decir que de Kant a esta parte.
pues esto está presente, ¿no? Y aquí lo quiero ver subir como fundamento, ¿vale? La realidad es fundamento, no correlación, ¿vale? Justamente toda actualización es actualización de la realidad y es lo que da verdad, bien, esa actualización, ¿vale? Lo que verdadea en ella es justamente la actualización de lo real y ahí estriba ese carácter, pues, de fundamentación, ¿no? Esto excluye ideas que están presentes en la filosofía, de entender la verdad como un correlato. Esto excluye también el ver la verdad y el error como si actuaran de igual modo en la intelección. Esto, pues aquí hace una cierta referencia a Descartes, ¿vale? Y entonces la intelección es radicalmente verdadera, aunque en algunas dimensiones pueda verse privada de esa verdad. Bien, y con esto, de alguna manera, concluye este primer punto acerca de qué es la verdad. La verdad es esa actualización de lo real en la intelección. Esto nos da un primer tipo de verdad, que es la verdad que viene de la aprehensión primordial de realidad, que Zubiri suele llamar verdad real. Y tenemos otra verdad, que será la verdad que se da en el logos, que será la verdad dual o la verdad medial, aunque Zubiri suele utilizar el término de verdad dual. Bien. Entonces, el segundo punto, que es el que va a ocupar prácticamente todos los minutos que me conceden para hacer este resumen, va a tratar justamente de verdad y realidad. Y quizás aquí es donde se aprecia más ese aspecto del dinamismo de la cognición en algunos tramos de la exposición. Entonces, ya hemos dicho que se da una actualización simple en la aprehensión primordial de realidad y también se da lo real actualizado campalmente entre otras realidades. Y aquí estaría, de alguna manera, ese aspecto dual del logos. Bien, él retoma la exposición y intenta de hacer un resumen para dar esa suerte de dirección a su argumentación. Y entonces comienza diciendo o trayendo de nuevo algunas ideas acerca de esa verdad simple o verdad real. Y él dice que aquí se da de un modo radical porque es justamente lo real actualizado en y por sí mismo. Aquí vale la pena recordar o vale la pena señalar cómo en otras discusiones o en otras exposiciones o en la discusión que hubo después de aquella charla que tuvimos con el profesor, se me va a ir el nombre, hombre, Dios santo, que estaba allí en México y nos habló de la dimensión logal o algo así, ¿no? Alfonso Villa. Alfonso Villa, perfecto, el profesor Alfonso Villa, que amablemente se prestó para darnos esa conferencia. Ahí en la discusión saltó, vamos, o se vio, se pudo plasmar, cómo no siempre la aprehensión primordial de realidad se entiende como, de alguna manera, algo que es transversal a los actos del logos y a los actos de la razón, sino que el mismo, por así decir, esfuerzo explicativo o pedagógico de Zubiri, incluso el que sean 3 tomos, puede llevar al engaño o a la interpretación de que se trate de pasos consecutivos o de escalones, por así decir, que hay que pasar. Y primero se hace la presión primordial, luego se da el paso de la intelección logal y luego se da el paso de la intelección racional, siendo que no es así, ¿no? Se trata justamente de una cognición dinámica, es decir, una vez que se actualiza físicamente la realidad en la aprehensión, simplemente para señalar ese momento, él lo llama aprehensión primordial de realidad. Pero ya no salimos de esa realidad. Esas otras maneras de decir que son reactualizaciones, eso ya está incluido en esa aprehensión primordial de realidad. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta porque si no puede llevar a pues lecturas o interpretaciones pues no exactas de Zubiri, y es cierto que utilizando y en el esfuerzo que tiene Zubiri para evitar
una exposición meramente conceptual o separarse de la exposición clásica de la explicación del juicio, pues tiene que tirar mano de neologismos, tiene que tirar mano de nuevas fórmulas que pueden parecer en un primer momento más complicadas de lo que en realidad son. Bien, entonces tenemos en la aprehensión primordial de realidad lo real actualizado en y por sí mismo. Bien, esta formalidad, esta misma formalidad, esta única formalidad, tiene dos momentos. Un momento individual, que es el que viene subrayado al referirnos a ella como aprehensión primordial de realidad, y un momento campal, que le pertenece a esa misma formalidad de realidad, pero se dan de un modo compacto. Así la cosa es real y la realidad en ella es así, sería ese momento campal, ¿no? En la realidad. Esta actualización es la verdad y esta actualización primera sería ese modo primario de verdad. Modo primario porque no hace nada o no hace referencia a nada fuera de ella, porque solo añade a la realidad ese estar, ese ser actual o el estar presente, y justamente ese estar presente es su ratificación y es lo que Zubiri llama como la verdad real. Real porque es la ratificación de lo real mismo, verdad porque es ratificación actualizante. Bien, por ello es simple, ¿vale? Todas las posibles notas que constituyen de alguna manera están allí en la realidad. Pero aquí la aprehensión primordial de realidad, pues simplemente es simple, ¿no? Esta aprehensión primordial de realidad siempre es verdadera. Aquí no hay error posible, porque se trata del estar presente y solamente el estar presente. Bien, es la mera actualidad en lo que consiste la ratificación y es estar presente en la realidad de suyo, ¿vale? Eh, de lo realmente verdadero, tanto en cuanto está actualizado. Y al tiempo, a una, está esta realidad actualizada campalmente abierta. Es decir, es una realidad que está entre otras realidades. Y esto ya no es o ya no pertenece a esa consideración de la aprehensión primordial de realidad, sino que nos lleva a otro modo de verdad, por así decir, que es lo que Zubiri llama la verdad dual, que es la propia del logos o la que se da en la afirmación. ¿Qué es esta verdad dual entonces? Pues ya dejamos en esta consideración del segundo punto, verdad y realidad, dejamos ese primer punto de recordatorio de la aprehensión primordial de realidad para que en contraste podamos entender mejor esta verdad dual. Bien, claro, la verdad dual es esa intelección entre, ¿vale? Es una intelección en distancia, inteligida en un campo. Y este campo, como ya lo hemos visto en los presentaciones anteriores, eh, es simplemente la cosa real en función a otras cosas, ¿vale? Ese campo reviste un carácter funcional, es ese carácter, por así decir, remitente, utilizando otra palabra, ¿vale? En que la misma realidad desde sí misma está abierta a las demás cosas. Él distingue lo campal de cada cosa real del campo de realidad determinado por las cosas reales. Cada cosa real remite hacia otras y es un momento suyo, propio, ¿vale? El campo mismo, constituido por esa remisión, es justamente esto que estamos llamando, sí, lo que estamos llamando que es esa intelección a distancia, el campo de remisión. Esa unidad de lo campal y lo individual que se da en la cosa, ¿vale? Es justamente lo que es la cosa en la realidad. Bien, que es justamente lo que quiere expresar esta verdad dual, de qué se trata esta cosa en la realidad. Así, la intelección de cada cosa transcurre, estamos hablando de un dinamismo, transcurre en el campo
como un medio. Es justamente el medio en el cual transcurre, ¿vale? O se da, acontece, dirá más adelante, esta unidad de lo campal y lo individual. Y esta intelección mediada es justamente la afirmación, ¿vale? Recae sobre la unidad de lo campal y lo individual, una unidad que se intelige en ese campo de realidad. Es lo que la cosa es en la realidad, entre otras cosas. Eso es justamente su afirmación. Por eso, Zubiri dice que esto requiere su verdad propia, al ser mediada lo real verdadea en esta afirmación de otro modo, podríamos decir, más rico o distinto de la mera aprehensión primordial de realidad. ¿Vale? Porque en la afirmación verdadera ya está realidad siendo tal o cual realidad, ¿no? Por eso es dual, medial, y esto presenta algún carácter y una estructura propia, dentro de algunos caracteres que presenta, ¿no? Es siempre a distancia. Desde otras cosas se entiende lo que es la cosa en la realidad. Y él dice que entran en juego tanto el fuero de la inteligencia, que tiene un carácter dinámico. Fíjense que en el carácter dinámico, pues bueno, en la aprehensión primordial de realidad es pues simplemente más difícil de ver, ¿no? Porque ahí hablamos del sentir. No sé si en la discusión podríamos aclarar eso o tocar ese punto, ¿no? Y en lo que es la inteligencia, ¿no? Inteligencia y razón o la inteligencia racional, claro, se ve mucho más claro porque desde un inicio está diciendo todo el tiempo la intelección en marcha, ¿no? El hacia que determina, tal. Y aquí, sin embargo, señala que justamente el fuero de la inteligencia, de alguna manera, es un carácter dinámico, está en movimiento. Y el fuero de la cosa, su actualidad inteligida en su movimiento. Y de alguna manera tienen que, o se tienen que coincidir, tienen que llegar a coincidir, ¿no? ¿Vale? Como ya estaba inteligida esa realidad en la aprehensión primordial, él habla de una reactualización para referirse a esta verdad de algún modo, aunque podríamos decir o yo pienso que se podría, y esto lo podríamos discutir, que no necesariamente es una reactualización, sino una profundización, a lo mejor, en esa actualización que ya está la presencia de la realidad allí. Y él dice que otro carácter es en coincidencia, ¿no? Y él dice, vale, la raíz etimológica, incidir con, justamente la incidencia con de esos dos fueros que hacíamos referencia, ¿no? Actualiza la cosa real a lo que ella es en realidad, en referencia a ese campo, ¿no? Y entonces será esta verdad dual la actualidad de lo real en coincidencia. Entonces, la coincidencialidad es justamente la verdad real y es ese entre que menciona tantas veces Zubiri en el texto. Y este entre determina coincidencialmente a esta verdad dual. Y entonces será la actualidad coincidencial justamente el ámbito donde se da la verdad dual, ¿no? Y él dice que no es formalmente verdad, como decíamos antes, con la aprehensión primordial de realidad, porque aquí cabe, ¿no? Que se constituya esa valencia del error o de la indeterminación. Entonces, la verdad dual se constituye, ¿vale? Cuando él hacía antes referencia a caracteres y ahora estructura propia, ¿vale? En esa actualidad coincidencial que es dinámica. Es un acontecer, dice Zubiri, allí acontece la verdad dual y en ese carácter dinámico de la afirmación misma. Y esa estructura propia es la estructura de la coincidencia. Es dinámica porque llega a coincidir, va colmando la distancia entre dos términos que pueden llegar a ser coincidentes. La cosa ya aprendida como real quiere encontrarse como es en realidad. Y entonces esta es la intelección afirmativa
Y por ello, esta estructura dinámica, él dice que es un acontecer, ¿no? La verdad real, esa primera verdad de la aprehensión primordial de realidad, ¿se tiene o no? Pero esta verdad dual se llega o se puede no llegar. Ese llegar es justamente el dinamismo intelectivo. Y él trata de explicar esta estructura del dinamismo intelectivo explicando o mostrando cómo ese dinamismo transcurre en un medio. Su fundamento, por así decir, así como en la aprehensión primordial de realidad está simplemente la realidad que se actualiza, aquí el fundamento es el medio, ¿vale? La mediación, el mediador dinámico de la verdad dual. Esta será justamente la estructura dinámico-medial. En segundo lugar, él dice que es un movimiento que transcurre en el medio, pero que no está unívocamente determinado por ese medio. No está, no tiene una dirección determinada, la dirección, ¿vale? De ese movimiento no lleva sin más a la verdad dual, porque puede no llevar a ella. Entonces, esto presenta, de alguna manera, el problema o la pregunta de la estructura dinámica, sí, estructura direccional dinámica de esta coincidencia. En tercer lugar, señala que no tiene solamente medio y dirección, sino que tendrá fases distintas, aunque bien nosotros prácticamente no mencionaremos las fases, porque con eso empieza la siguiente exposición, pues simplemente aquí él en una suerte de exposición esquemática de lo que va a ir desarrollando, pues dice que presenta fases distintas, ¿no? Dice la coincidencia no es la misma respecto de todas las fases del movimiento entre lo real y lo que esa cosa es en realidad. Entonces, formas distintas eh, de estructura dinámica formal. Y el problema aquí es justamente el carácter estructural, dinámico, medial y direccional de esta verdad dual, ¿no? Entre la intelección afirmativa y lo que la cosa es en realidad. Entonces, hay como tres caracteres de esta estructura que él va a tratar de explicitar. Medial, direccional y trata de terminar en esa coincidencia medial. Entonces, en cuanto a la estructura medial de la coincidencia, bueno, la estructura fundamental es justamente lo que constituye el entre, es el medio donde se da a una lo afirmado como lo afirmado y el carácter formal de la afirmación misma como intelección. A una justamente es la coincidencia. ¿Cómo se da esta coincidencia? ¿Vale? Como ya vimos, que se constituye en y por la aprehensión primordial de realidad, donde está la realidad abierta o remite a otras realidades, ¿vale? La cosa real abierta a todo lo real desde sí, por así decir, tiene intrínsecamente ese entre, ¿no? Y ese entre será, dice subir en un paso, ¿no? La coincidencia misma, ¿no? El medio será el fundamento intrínseco formal, el momento constitutivo de ese medio es ese entre. Y esa una de lo afirmado en cuanto afirmado y del carácter formal de la afirmación como intelección, que es el carácter de realidad. Bien, el medio lo constituye, como decíamos antes, la aprehensión primordial de realidad, la realidad abierta desde sí y desde ese carácter trascendental o ese carácter de campalidad de lo real, esa actualidad de lo real se actualiza con autonomía, se actualiza como un campo, ¿vale? Como un ámbito trascendental que, decíamos antes, ¿vale? Es funcional y que funciona aquí concretamente como
autónomo a este momento campal, pero no quiere decir que sea independiente de esta aprehensión primordial de realidad. Y justamente se da en ella esa unidad de modos. Y aquí vuelve a mencionar o menciona el hacia, ¿no? Ese hacia propio de la realidad hacia las demás realidades. Y así el campo queda constituido en esta actualización o en esta parte de la intelección eh, como un medio. Y así las cosas reales no están ni fuera ni dentro del medio, sino son la realidad concreta del medio. El medio son las cosas que lo constituyen medialmente. Y este medio será el fundamento, la unidad intelectiva de las cosas, ¿vale? Un fundamento medial. Por otra parte, prosigue el medio así constituido tiene la función de mediación de la coincidencia entre la afirmación y lo que la cosa es en realidad, ¿vale? Así, la afirmación es una intelección en esa distancia. Por tanto, la coincidencia de ambos términos ha de fundarse en algo en que se establezca, ¿no? Y nos dice Zubiri, claro, no se trata de un tercer término que hace de fundamento de la coincidencia, ¿no? No se trata, pues, de esa representación, ¿no? Eh, Dice, lo absurdo es pensar en la necesidad misma o el problema famoso del puente de la modernidad o de la filosofía subjetivista, ¿no? Él dice, lo absurdo es pensar en la necesidad misma del puente, porque lo que no existe es la exterioridad, por así decirlo, de la inteligencia y de la realidad, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Los conceptos que se tienen hoy en día de la realidad como lo meramente independiente de la mente que ha salido pues en muchas de las exposiciones y trabajos que hemos hecho en filosofía fundamental. Y entonces él dice, la diferencia entre ambos términos es distancia, pero no es separación, lo cual significa que lo que establece esta coincidencia no es un tercer término, sino es un momento intrínseco a ellos. Y este momento es justo el medio, ¿vale? Y el medio no es un puente, ¿vale? Sino que es aquellos en que los dos términos ya están. No hay pues un puente, sino lo que hay es un medio. Y este medio, dice Zubiri, es fácil de descubrir, es justo el medio en que se ha establecido la distancia misma, es decir, es justamente la realidad. Y es en ella donde la distancia se establece en esta verdad dual. Porque no se trata de una distancia de la realidad, sino una distancia en la realidad. De ahí que la coincidencia no es una recomposición, sino es salvar la distancia, es esa dinámica o ese llegar a esa plenitud que decíamos antes. Entonces, el juicio afirma no simplemente una realidad, sino lo que la cosa ya aprendida como real es en realidad. Y a su vez, lo que la cosa es en realidad es justo la unidad de su momento individual y este momento campal. Y esta unidad concreta de cada cosa con las demás en la realidad, ¿vale? Distanciada pues en la realidad es como se sitúa la inteligencia respecto a la cosa. Y así la coincidencia es la unidad de la inteligencia y de la cosa en ese medio que es la realidad. Bien, no se trata de una coincidencia cualquiera, porque señala Zubiri, debe ser una coincidencia en la línea de la intelección misma, esto es, en la línea de la actualidad intelectiva, ¿vale? Solo entonces tendrá el medio función de mediación y de mediación intelectiva. El medio ha de ser justamente mediador verdadero de la coincidencia, y esto es de la verdad real. Y así es efectivamente. No sé si hay mucho ruido porque empezaron a trabajar unos obreros aquí, y si no, cierro la puerta, cierro la ventana.
Ahora mismo ¿No? Vale. no se nota nada. Bueno, si molesta algo, puedo cerrar un par de ventanas que hay aquí y quizás no estorbe tanto. Bien. Entonces, recordemos que lo real aprendido en actualización primaria, en aprensión primordial de realidad, tiene en esta actualización lo que hemos llamado la verdad real. Pero esta verdad real, incoactivamente abierta, esto de incoactivamente le encanta a Zubiri, es campalmente abierta a esta coincidencia, ¿no? A una intelección que afirmamos lo que la cosa es en realidad. Perfecto. Entonces, la coincidencia entre la inteligencia y lo real es una coincidencia que se establece en la realidad en los que ambos términos son realidad verdadera. Y esta es justo la verdad real del medio. Bien, es un momento que pertenece intrínseca y formalmente a la afirmación para poder ser lo que la afirmación quiere ser, ¿vale? El juicio no afirma ni la realidad ni la verdad, sino que la supone, y el juicio afirma lo que una cosa es en realidad de verdad, ¿vale? Pero esto no es todo, porque el medio, ¿vale? Establece o tiene también una estructura que Zubiri va a señalar, que es el movimiento, ¿no? Y dice, es una diferencia profunda entre inteligir algo con verdad e inteligirlo medialmente en verdad. Al fin y al cabo, en la aprehensión primordial de realidad tenemos ya realidad con verdad, pero hay una diferencia esencial con la intelección afirmativa, porque aquí, ¿vale? Eh, en la aprehensión primordial de realidad, es actualidad de la cosa en y por sí misma en su directa inmediatez. Pero en la intelección afirmativa hablamos de la realidad en verdad distanciadamente. Por esto la verdad real no es tan solo algo en que está la coincidencia intelectiva, ni tan solo algo que la hace posible, sino algo que le pertenece a la afirmación misma, ¿no? Porque el medio no es algo en que están sumergidas las cosas reales, sino que es la actualidad de ese momento calpal de las cosas. Y dice Subir, en definitiva, esta estructura medial de la intelección afirmativa consiste en el movimiento intelectivo en que inteligimos lo que la cosa real es en realidad de verdad. Esto es, en el medio de la verdad real. La verdad real está incoactivamente abierta a ser actualizada, a hacer actualización de lo real en coincidencia. Y esto es justamente en realidad de verdad y constituye justamente el medio intrínseco y formal de esta última actualización. Y entonces va a señalar ahora el carácter direccional eh, de esta estructura, ¿no? Dice la estructura direccional dinámica de la coincidencia en el medio. Así el movimiento intelectivo transcurre en el medio, pero no está unívocamente determinado. Decíamos que cabe la valencia de la verdad, del error y de la indeterminación. Y es muy curioso porque él dice, claro, pero primero debe haber verdad para que haya error y debe haber verdad para que haya incluso determinación, ¿no? Vamos a ver cómo va desarrollando estas ideas, ¿no? Así, el movimiento intelectivo transcurre en el medio, pero no está determinado. Este movimiento es un movimiento en que vamos inteligiendo lo que es una cosa, lo que una cosa es en realidad en función de otras. Es decir, vamos hacia aquella otra, hacia aquella cosa, pero desde las demás. No solo es un transcurso en un medio, sino es un transcurso que es desde hacia. Y allí estriba esa direccionalidad. Y esta es la estructura direccional dinámica de la coincidencia. Así, la intelección en movimiento es justamente la afirmación. Por tanto, la afirmación misma es dinámica, no solo medialmente, como habíamos visto con anterioridad, sino también direccionalmente. Esta dirección de la afirmación tiene una estructura compleja, ¿vale? Porque dice que ciertamente están fijados tanto el hacia
como el desde, el hacia es lo que la cosa que se quiere inteligir es en realidad, y el desde son las cosas en función de las cuales se va a inteligir afirmativamente la primera. Y entonces dice, la cosa desde la que se afirma lo que algo es en realidad. Pues bien, con estos dos términos ya fijados, sin embargo, el movimiento afirmativo no tiene una determinación que podríamos decir que sea unívoca, sino que puede seguir trayectorias muy distintas. Esa orientación del movimiento podrá variar. Y con ello, la coincidencia misma entre los fueros de la inteligencia, es decir, el movimiento intelectivo de lo que es la cosa real es en realidad y lo real, tiene así o nos muestra ese carácter direccional. Y él se detiene en tres puntos, ¿vale? ¿Qué quiere explicar o aclarar qué es precisamente esto de la dirección, qué es lo direccional de la coincidencia en cuanto tal, y en qué consiste este haz de direcciones en lo que podríamos llamar la polivalencia o valencias de la afirmación en orden a la coincidencialidad? Y entonces dice que, ante todo, es dirección de la afirmación. Vale. Ya que consiste en que la cosa hacia la que se va está inteligida desde la luz que proviene de la otra, y es muy curioso que utilice eh, el ejemplo de la luz, ¿no? Porque parece que nos ata de alguna manera a la tradición del conocimiento como iluminación, ¿no? O a lo que ha salido quizás en otras partes, ¿no? El que hay como un favorecer el sentido de la vista, ¿no? Aunque aquí pues simplemente lo utiliza por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice, la cosa desde está presente en la cosa hacia y en cierto modo como luz, ¿no? De la intelección afirmativa. Y esa cierta luz, de alguna manera, nos da una especie de orientación. Y él dice, claro, lo primero que esta luz determina es una retracción. Él dice que es un pararse, ¿vale? Eh, y esta parada, que es justamente la toma de distancia, no es una retracción de la realidad, sino una retracción en la realidad. Bien, y entonces la intelección constituye lo que él llama la simple aprehensión, que ya ha salido, me parece antes, el precepto, el ficto y el concepto, y aquí se establece, ¿no? Ese modo de realidad que llamaríamos el sería, ¿no? Lo simplemente aprendido es lo que la cosa sería en realidad. Y el sería no es algo que concierne al contenido de la simple aprehensión, no designa el contenido de la simple aprehensión, sino como algo posible en sí, sino que es de alguna forma el modo irreal como el contenido de la simple aprehensión concierne a la cosa real. ¿Vale? Inclusive cuando se forjan libremente estas simples aprehensiones, que esto pues sería ese aspecto de irrealidad, ¿vale? En forma de precepto, ficto o concepto. Pues bien, eh, dirección es la formalidad del sería, de la simple aprehensión. Por tanto, la simple aprehensión consiste formalmente en dirección, nos direcciona hacia lo que sería la realidad. Este en realidad sería, ¿vale? La dirección. Bien, en definitiva, en este movimiento intelectivo que es la afirmación, se llega a inteligir lo que una cosa es en realidad en función de otras que abren un haz de lo que direccionalmente sería aquello. Y entonces pasamos a ese otro punto donde él quería explicitar o explicar la direccionalidad de esta coincidencia. Y entonces él dice, bueno, tiene una dirección, perfecto. ¿Hacia qué? ¿Vale? Y él dice, ya lo hemos dicho repetidamente, hacia lo que la cosa afirmativamente inteligida es en realidad. Este en realidad es justamente la unidad del momento individual y campal de la cosa que se intelige. Y esa intelección es un movimiento que transcurre medialmente, como hemos visto antes, la constitución del medio, y en ese transcurso
lo que la intelección, por así decirlo, hace es ir de aquella unidad, ¿vale? Volver, por así decir, de la retracción a la cosa misma, y esto es ir en el campo hacia la cosa. De lo cual resulta que en cuanto inteligida afirmativamente, esta unidad en cuestión es inteligida como una unificación. Y así, la dirección, pues, es dirección hacia la unificación, es el sería de la unificación. Y esto es lo que añade en esa, por así decir, estructura de esta dirección o de esta direccionalidad de la coincidencia. Bien, porque de alguna manera la cosa, la verdad real, a estar ya incoactivamente abierta y que por tanto se despliega dinámicamente, ese despliegue dinámico es una exigencia, es la cosa real como exigencia, que él pues aquí comenta como ya cuando vimos algo de la evidencia salía esta idea de la exigencia que aquí la menciona para señalar esa función direccional de la intelección. Y entonces la exigencia es siempre uno de los aspectos de la fuerza impositiva de lo real aprendido en impresión de realidad. Y entonces el sería es la dirección y lo que la cosa es en realidad se nos presenta como una exigencia, se nos presenta como una imposición, ¿no? Como el poder, por así decir. Por tanto, la coincidencia entre el movimiento intelectivo y la cosa es una coincidencia de carácter formalmente dinámico. Es la coincidencia de una dirección y de una exigencia. Es el paso del sería al es, en que consiste la afirmación. Y él insiste diciendo que es un momento formalmente dinámico y direccional de esa actualidad medial de lo real en afirmación. Esta actualización, por ser dinámicamente direccional, confiere a la afirmación una precisa estructura, ¿vale? No es algo que consistiera en llevarnos a la actualización, sino que es un momento de la actualización misma en su intrínseca y formal dinamicidad. Este carácter intrínseco y formal de la actualidad en coincidencia direccional tiene este momento que es justamente la rectitud, la coincidencia en cuanto a coincidencia de dirección y exigencia. Esto sería la idea de rectitud o el momento formal de rectitud, ¿vale? Esta coincidencia, pues, no es una coincidencia quiesciente, sino dinámica. Y ante todo, una coincidencia dinámica medial. Es la cosa actualizada en el medio de la realidad. Es decir, actualizada en realidad de verdad. Pero además es una coincidencia dinámica direccional y es la cosa actualizada en rectitud de este movimiento afirmativo. Y así el medio y la dirección no son condiciones para una afirmación, sino son momentos que están intrínseca y formalmente constituidos en esa afirmación, no solo como actos de intelección, sino como actualización de la cosa inteligida. En cuanto actualizada en movimiento intelectivo, la cosa tiene una actualidad medial y direccional. Es la actualidad en realidad y actualidad en rectitud, como él había dicho. Luego hay un tercer punto donde habla de esta polivalencia direccional, habla pues cuál es la raíz de toda valencia, ¿vale? En ello no voy a hacer gran hincapié, sino decir que si él habla de la cualidad de la coincidencia en orden a la verdad, luego habla que hay otra vía, la vía del error. El error es también primariamente una vía según la cual la actualidad coincidencial del parecer es la que fundamenta y constituye lo que la cosa es en realidad. Error es ante todo una vía errónea, y es posible que lo afirmado según esta vía resulte ser verdadero, pero lo será solo accidentalmente, al igual que puede ser accidentalmente verdadera la conclusión de un razonamiento cuyas premisas fueran falsas. Y él dice, verdad y error, he aquí dos valencias de la coincidencia en orden a la verdad. Este enunciado resultará confuso porque en él intervienen dos veces el vocablo y el concepto de verdad. Verdad como valencia, opuesta al error, y verdad
como aquello en orden a lo cual se constituye la valencia. Pero no hay tal confusión, lo vamos a ver inmediatamente, ¿no? Y expone algo sobre la verdad y el error como valencias, y la verdad es la coincidencia entre el parecer y la realidad, cuando es la realidad la que determina el parecer. Y error sería el caso contrario. Pero él, en esta explicación que hace, va diciendo que justamente sería necesaria, aunque la verdad y el error son coposibles, ¿vale? Son vías de una actualidad coincidencialmente fundadas, pero fundadas en una verdad real, ¿no? Y esto no significa que verdad y error pueden competir a la afirmación desde el mismo, en igualdad de condiciones, es equo, como dice él, ¿no? Porque el error es siempre solo desviación, ¿no? El error no es mera carencia de verdad, bien, la verdad sería entonces mera carencia de error, ¿no? Él dice, ambos son coposibles, pero esta coposibilidad no significa equidad, sino coposibilidad de posición efectiva y de privación. Por eso es insostenible la idea hegeliana de que el error es una verdad finita. Dice que tanto la verdad como el error no pueden darse más que en la finitud. La verdad dual no es menos finito que el error porque ambos están fundados en ese distanciamiento dual de la realidad primordialmente aprendida en compacción, ¿vale? Y simplemente menciona que, claro, tradicionalmente se ha hablado de esas dos valencias, ¿no? En la lógica tradicional, y él menciona, aquí en otra parte, dice que también podemos considerar la indeterminación, que él dice que es también importante, sobre todo en relación con la física actual, y menciona ahí a Heisenberg, ¿vale? Y prácticamente con esto ha expuesto la verdad y ha expuesto de alguna manera esa, sí, lo que como era el segundo subtítulo, esa relación entre verdad y realidad en esta verdad dual que tiene, eh, que es una intelección a distancia, ¿vale? Que tiene su estructura dinámica, transcurre en un medio, tiene que darse, ¿no? Esa coincidencialidad, presenta una direccionalidad, y en la próxima exposición nos mostrarán un poco esa estructura formal de esa coincidencia modal. Yo creo que con esto pues, nos podemos hacer una cierta idea de lo que nos presenta Zubiri en esta parte del capítulo. ¿Vale? Muchas gracias.